Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Estamos iniciando la semana, siempre es complejo iniciar la semana, así que vamos a tratar de darle a nuestros auditores el mejor contenido para que se refresquen y estén un poco al tanto de lo que está pasando. ¿Cómo estás tú, Marcos? No te veíamos hace tiempo, así que un gusto de que puedas compartir en este espacio como día lunes con nosotros. No, el agradecido soy yo. Creo que son conversaciones necesarias, importantes y además al inicio de la semana, como bien dices tú, para que de alguna manera pueda refrescar. Siempre el lunes difícil. Sí. Bueno, el lunes es difícil y sin ir más lejos, hoy día en este preciso instante están reunidos los distintos representantes que participan en estas negociaciones constituyentes en el ex Congreso de Santiago. Se estima que la reunión hoy sea corta, pero según estuve conversando previamente con algunos de los negociadores que están ahí, dicen que van bien encaminados, ¿no? Que es como algo que hemos escuchado constantemente durante este proceso de más de 3 meses. Yo quería preguntarte, Marcos, a partir de tu perspectiva propia, ¿a qué se debe tanta demora en alcanzar un acuerdo constituyente? Porque ya van más de 3 meses, como decía antes. Mira, yo creo que en lo sustantivo, la demora para habilitar la continuidad del proceso constituyente, y yo resalto lo de continuidad, porque me parece que hay un plebiscito que, de entrada que habilitó en Chile la existencia de una nueva constitución, indistintamente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Esa demora remite esencialmente a la falta de convicción democrática que expresa la derecha para efectos de dotar a esta continuidad del proceso constituyente de un estándar genuina y auténticamente democrático. Ujú. Eh, Creo que más allá del optimismo que los negociadores expresen, que es correcto, siempre hay que actuar, digamos, Claro. con optimismo y de buena fe, en los hechos el eje de la conversación ha cambiado en más de una oportunidad. Y ese cambio en el eje de la conversación, es decir, en los énfasis que debiese tener el nuevo proceso constituyente, básicamente tiene que ver con una resistencia sistemática de la derecha a aceptar y a reconocer que el texto constitucional que venga para Chile tiene que tener básicamente legitimidad ciudadana. Y eso se expresa en las democracias y especialmente en los textos constitucionales en representación electa popularmente. Claro. Si te fijas, lo que sistemáticamente rechaza la derecha, y es que le tiene temor, creo yo, porque sabe que el 62%, ellos especulan, con el 62% juegan póker, no es un 62% de derecha, y básicamente le tienen temor a que se generen condiciones de transformación habilitantes para este proceso constituyente. Ahora, viendo los sondeos de opinión, teniendo la certeza de que no los sondeos de opinión no son necesariamente completamente ciertos, ¿no? Pero sí te dan cierta guía, todos estos sondeos apuntan a que hay una mayoría ciudadana que prefiere un órgano mixto. El PC, de su parte, no tiene ninguna cabida para apoyar un órgano mixto. Nosotros concurrimos con la voluntad de alcanzar un acuerdo. Eso digamos, un principio fundamental. Nos parece además que ese acuerdo tiene que replicar un estándar democrático equivalente al primer proceso. Cuando decimos equivalente no estamos diciendo que se repitan las mismas consideraciones normativas, pero sí que se asegure un rasgo fundamental, que es determinante, que es soberanía y mandato popular. Eh, las encuestas reflejan opiniones, sin duda, pero la política no se puede guiar, a mi entender y a nuestro entender, por, digamos, estudios de opinión que son coyunturales y situacionales. Ujú. Si el día de mañana la mayoría del país creyese que las dictaduras son la mejor forma de democracia, permítanme decirlo, nosotros no estaríamos de acuerdo con esa, digamos, posición de una encuesta. Claro. Entonces, para nosotros es fundamental que aquí se conserve y se profundice el carácter democrático en el mandato popular para la redacción de una nueva constitución. Ujú. Eh, y estamos participando activamente, o sea, porque también hay otros rasgos fundamentales de un proceso de continuidad. Por ejemplo, la paridad de género. Sería inexplicable
que no hubiese paridad de género. La derecha argumenta paridad de entrada, vale decir, digamos, en la conformación de las listas, pero no en resultados. Y el resultado es fundamental que sea paritario. Lo mismo en términos de que haya presencia y participación de escaños reservados de pueblos originarios. Entonces, aquí estamos, o sea, las convicciones democráticas no pueden ser soslayadas a partir de un estudio de opinión. Ujú. Claro. Bueno, el miércoles pasado parecía haber cierta posibilidad de acuerdo, ¿no? Estaban las fuerzas ya, al parecer, más tendenciadas hacia un órgano mixto. El oficialismo estaba tratando de impulsar que quienes fueran designados como técnicos o como expertos tuvieran cierta ratificación democrática. Y todo esto se cae el viernes, pero entre medio hubieron algunos factores. Por ejemplo, ustedes como Partido Comunista se reunieron y ratificaron su posición por un órgano 100% elegido. ¿Eso no ayuda un poco a tensionar las negociaciones? ¿Ustedes no van a dar el brazo a torcer, por así decirlo, con un órgano 100% elegido? Yo no creo que el foco de la conversación o el punto crítico esté en quién da el brazo tercero o no, sino que en cuáles son las consideraciones democráticas que deben prevalecer. No creo que el oficialismo tenga que reconocerle a la derecha una condición, digamos, de veto respecto al proceso constituyente que venga. Y lo que hemos visto hasta ahora es una derecha que veta, digamos, los mecanismos democráticos que habiliten. El Pleno del Comité Central de nuestro partido deliberó profundamente respecto de cuál es el alcance de este órgano constitucional que esperamos se pueda constituir, y para nosotros es fundamental que el mismo estándar democrático en términos de representación popular que existe en términos de mayorías ciudadanas también se exprese para efectos de este proceso constituyente. Y concurrimos con la convicción de que ese estándar democrático es el estándar que el país por definición ha adoptado para efectos de todos sus procesos democráticos. Sería inexplicable que en esta consideración, que en este aspecto que es la Constitución tenga un estándar más bajo que la conformación del Parlamento. Eso yo creo que no resiste análisis ciudadano desde el punto de vista de la democracia representativa. Uh-huh. Hay una, bueno, la semana pasada escuchamos al presidente el presidente Gabriel Boric, decir que prefería un acuerdo imperfecto antes de que no hubiese acuerdo. Hay distintas interpretaciones, hay quienes dicen que se refería más bien a que nadie va a ganar 100% con sus posturas, sino que todos tienen que ceder, y hay otros que observan que esto se refería más bien a que si es que hay un órgano mixto y con eso podemos sacar una nueva constitución, bueno, que venga el órgano mixto. ¿Cuál es la postura respecto de eso? Si es que no sabemos en qué están las conversaciones en este preciso instante, pero si es que se mantiene la postura de la derecha por un órgano mixto con expertos o técnicos designados, ¿el PC estaría por apoyar ese órgano con tal de tener una nueva constitución, que es un anhelo tan antiguo, o preferiría esperar otro momento o llamar a plebiscito quizás, buscar una fórmula, pero sí manteniéndonos con el estándar de 100% elegido que mencionaba anteriormente? Yo creo que, o sea, lo que pasa es que una primera consideración es que todas las, digamos, las personas que participen en la redacción del texto constitucional sean 100% electas. Y nosotros concurrimos con nuestra aceptación a un comité de expertos. La disyuntiva está puesta en si ese, porque este es digamos, es un puzzle, digamos, que no solo remite exclusivamente a la elección o no elección, pero concurrimos con la aprobación o la aceptación de que exista un comité de expertos. La pregunta es cuál es su rol y su incidencia. A nuestro entender debiese ser digamos, un equipo de personas que apoyen normativamente en términos de asistencia para la redacción de las normas, pero la deliberación tiene que recaer en quien es electa y electo. Ahora, cada escenario tiene consecuencias propias, incluso, y por eso concurrimos a este ejercicio de negociación y de acuerdo, porque si eventualmente no hay acuerdo, el riesgo de que las correlaciones de fuerza en el Congreso habiliten 4/7, que es la posibilidad de reforma constitucional, también está el riesgo de que la derecha alcance esos 4/7, y ese es un riesgo real. Tomando ADC, de hecho los números estarían dando.
podrían dar. Entonces, y hemos visto que la correlación de fuerzas al interior del Congreso y en el sistema de partidos políticos está bien inestable. Eh, lo expresan, digamos, las mismas legislaciones que están cursando en el Congreso en estos momentos. Entonces, a ver, sin, a- eh, sin abandonar las convicciones, hay que hacer un esfuerzo democrático. Y yo creo que el presidente, cuando habla de un acuerdo imperfecto, lo habla desde el punto de vista de que cada fuerza política tiene que ceder algún poquito para efectos de alcanzar la continuidad de un proceso constituyente, porque yo creo que si hay algo, y con esto no quiero, digamos, equivocarme, pero si hay algo que ciudadanamente está bien asentado, es que las urgencias sociales que tiene Chile, así como requieren de políticas con enfoque de derecho en el presente, también requieren de soluciones de corto y de mediano y largo plazo más estructurales. Y esos debates están necesariamente anclados o fundamentados en un cambio constitucional. Marcos, en la convención que terminó el pasado 4 o 5 de julio, ya no recuerdo la fecha, habían expertos, habían muchos expertos, habían expertos de distintas categorías, habían quienes estaban más, tenían más expertise en temas ambientales, en temas constitucionales, en temas sociales, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay un planteamiento desde la oposición, sobre todo, que dice que los expertos van a corregir los errores de la convención. ¿Es posible eso? ¿No es un poco No, también? yo creo que así, yo creo que la derecha construyó un discurso, una gramática social que demoniza todo lo que cursó desde el estallido social a la fecha. Y en ello, desde la óptica de la derecha, ha sido un elemento central denostar, cuestionar con falacias los alcances de lo que fue la convención constituyente que funcionó entre el 4 de julio del 2021 y el 4 de julio del 2022. Concretamente, la convención participaron muchos expertos. Cada fuerza política tenía, digamos, equipos de expertos asociados, centros de estudio. Fue un debate, la propia derecha tuvo expertos, digamos, y centros de estudio de derecha orientados al apoyo en la construcción de las normas propuestas. Creo que es básicamente un discurso engañoso. Yo creo que lo que la derecha busca esencialmente es habilitar un proceso con altas restricciones, limitado en términos del alcance deliberativo y más bien subordinado al Congreso, en el entendido de que ellos creen que el Congreso, para efectos de la Constitución, es el órgano por excelencia habilitado. Y cierto es también que dentro de las instituciones también más cuestionadas o no legitimadas ciudadanamente también está el Parlamento. Claro. Entonces, creo que no se justifica de ningún modo este cuestionamiento, esta demonización a la Convención Constituyente para efectos de la participación de expertos. Estuvieron y creo que también tienen que estar, si el punto está en que eso no anule la deliberación popular. Las democracias se sostienen en el voto y en la participación, entre otras, y en los derechos sociales. Ujú. Y es una piedra angular la representación política mediante elecciones. Marcos pregunta de sí o no. ¿El PC firmaría un órgano constitucional si es que este tiene expertos designados con derecho a voto? Hay que ver el conjunto, no es posible decir sí o no taxativamente, hay que ver el conjunto de el acuerdo. El acuerdo tiene más consideraciones que solo eso, pero nosotros estamos por exigir, ciertamente, por instalar la idea de 100% electo. En el primer acuerdo, el del 15 de noviembre del 2019, no estuvo la firma del PC. ¿Tendría un costo para ustedes políticamente? Estoy poniendo casos hipotéticos porque todo esto se está conversando en este preciso instante, de hecho. Pero ¿tendría un costo político para ustedes si es que un nuevo acuerdo para cambiar la Constitución no lleva su firma de nuevo? A ver, el 15 de noviembre del 2019 no concurrimos con la firma para el acuerdo porque nos parecía que el acuerdo carecía de algunas consideraciones de garantía democrática que a la postre fueron incorporadas. Sí. Y creo que fue un acierto nuestro no haber suscrito el acuerdo del 15 de noviembre. La paridad de género no estaba contemplada en su inicio, la participación de escaños reservados tampoco, y,
y creo que nuestra posición táctica fue incidente e influyente para efectos de materializar esos estándares, incluso la participación de los independientes. Eh, Creo que en el presente nosotros estamos llamados a hacer un máximo esfuerzo, pero un máximo esfuerzo yo no lo pongo desde el punto de vista de los costos, lo pongo un máximo esfuerzo desde el punto de vista de la voluntad popular. La exigencia de una constitución nueva para Chile es una exigencia que data de muchos años, desde yo diría el 80. Eh, yo me crié escuchando transversalmente cuestionamientos al texto constitucional impuesto por la dictadura. Ha sido la muralla con la cual han colisionado las grandes expectativas ciudadanas que se han materializado en movilizaciones, en votaciones, en compromisos de los sucesivos gobiernos. Por tanto, lo central acá es desplegar el máximo esfuerzo para que Chile se dote de una nueva constitución en el breve plazo. Eso está en absoluta sintonía con la expectativa popular. Claro. Pasando dentro del mismo tema, ¿no? Pero pasando a otro factor, que es el del gobierno, y también como parte del oficialismo, ¿tiene un costo para el gobierno que el acuerdo se siga aplazando? Hay quienes consideran que, incluso lo han dicho en entrevista con nosotros, que no permite mostrar los avances, porque cada vez que se quiere mostrar avances, el tema sigue siendo las fuerzas políticas nuevamente no llegar a un acuerdo A por ver, yo creo que esto tiene costos para, evidentemente para el gobierno, pero en dimensiones distintas y para la derecha. Para el gobierno, lo que complica permanentemente es que la no resolución de un acuerdo, sea que haya acuerdo, sea que no haya acuerdo, coacciona la implementación de otras políticas públicas y otras reformas. Ujú. La ciudadanía espera que el gobierno tenga la habilidad de transitar por la vía de las reformas y las políticas públicas y del mismo modo, de manera paralela, por cuerdas separadas, pueda transitar también con el compromiso y el desafío de dotar a Chile de una nueva constitución. Y la derecha, como estrategia permanente en el tiempo, ha utilizado el cuestionamiento o las restricciones que impone al nuevo órgano constitucional como una variable que está operando de manera permanente para efectos de limitar el alcance de las reformas que el gobierno está impulsando. Ujú. Es clave tener una resolución pronto desde el punto de vista del quehacer del gobierno. Pero del mismo modo, la derecha también está presionada. Eh, Partiendo de una premisa, el 62% que votó rechazo definitivamente no es todo de derecha. Y los 4 millones de personas que se incorporaron por primera vez a las urnas, en el contexto de voto previo que era voluntario y en esta oportunidad obligatorio, desaprobaron el texto constitucional, aspectos del texto constitucional, pero no desahuciaron la idea de una nueva constitución y más aún no se interpretan muchos de ellos o la gran mayoría con la derecha. Claro. La derecha tiene claro eso y sabe que parte de su capital político se juega en ser coherentes y consistentes con la palabra empeñada. Si hay un rasgo que es criticado por la ciudadanía en todos los estudios de opinión, es la incoherencia entre el decir y el hacer en la Ujú. política. Y la derecha tiene conciencia del costo altísimo que pagaría si por tosudez antidemocrática restringe las posibilidades del nuevo órgano constitucional. Entonces es una presión por razones distintas que opera tanto para el gobierno, para las fuerzas oficialistas, pero también para la derecha especialmente en este caso, pero yo diría que es más fuerte el peso hacia la derecha, toda vez que pagaría un costo altísimo No, pues, por haber mentido, lisa y claro. llanamente. Oiga, voy a ir cerrando ya porque se nos está acabando el tiempo y la atención de nuestro público es limitada. Todos tienen muchas cosas que hacer los días lunes, ¿no? Pero haciendo una especie de reflexión, pensando en la oportunidad que se tuvo entre 2021 y 2022 con este órgano constituyente que era 100%, que era paritario, que era 100% electo, cada día que pasa de negociación no le hace sentir como que cada día es más fuerte la oportunidad que se perdió durante el proceso anterior,
¿Cuál es la reflexión que tiene usted hoy día, a 90 días a más de 90 días del plebiscito de salida, respecto del trabajo que se hizo en la convención? ¿Qué cosas se debieron mejorar? ¿Qué cosas faltaron? Hay quienes dicen que en vez de faltar expertos, faltaron expertos en política. A ver, Que vuelva para poder hacer el cierre como corresponde. ¿aló? Ahora sí, estamos de vuelta Sí, ya. Ahora sí me sí, puedes sí. responder, Marcos. Ya. Yo creo que hay múltiples aprendizajes y especialmente para quienes hemos atesorado por décadas la idea de una nueva constitución. Eh, Desde lo más sencillo que es como, o sea, o desde lo más concreto que es que el texto constitucional requirió probablemente de mucha más precisión conceptual, eh, pensando por ejemplo en el concepto de autonomías, Ajá. que fue un elemento que pudo haber incidido o que de alguna manera la derecha utilizó para efectos de demonizar aquellos contenidos. Creo que se tuvo que tener tal vez mayor capacidad de acuerdo entre las fuerzas políticas al interior de la convención y fuera de la convención constituyente. Creo que no hay que soslayar de ninguna manera el peso del dinero, de la campaña desmedida por parte de la derecha, de la hegemonía comunicacional que ejercieron Uh-huh. para efectos de demonizar el texto constitucional. Y sin duda que es un aprendizaje que tiene que interpelar a todas las fuerzas políticas. Ahora, creo que lo sustantivo, lo central, y lo que hace la diferencia es la convicción de si se debe existir o no una nueva constitución. Y en eso creo que pese al dolor que provocó, las fuerzas políticas y sociales paulatinamente van retomando las capacidades de fuerza para instalar de nuevo o reinstalar con más fuerza una épica transformadora. Creo que el gran golpe de la derrota fue precisamente lesionar la épica transformadora en el Uh-huh. país. Eh, y estamos en ese propósito. Marcos, y con esto sí cerramos, si las negociaciones se siguen extendiendo, si es que las posturas no coinciden, y pensando ya quizás en un plazo de 2 semanas, sin que se llegue a acuerdo, si se cae esto, ¿se debería llamar un plebiscito nuevo por definir el mecanismo o si es que la gente quiere una nueva constitución? No, yo no creo que haya que hacer un plebiscito de entrada Ya. nuevamente. Creo que el plebiscito del 25 de octubre del 2020, si no me equivoco, Sí. es contundente y categórico e inobjetable en señalar que Chile quiere una nueva constitución, que la mayoría del país Uh-huh. se dio con reglas absolutamente democráticas. No Y coincide creo que No coincide, por ejemplo, con Juan Ignacio Latorre, que decía que estaba un poco ya desilusionado y que si no se llegaba a acuerdo había que llamar a plebiscito. No hay que no, mantener la validez del plebiscito del 2020. yo creo que hay que sostener la validez del plebiscito del 2020. A mí me parece que ese es un elemento un punto de partida para la discusión, digamos, sobre la continuidad del actual proceso constituyente, digamos, darle continuidad al proceso constituyente. Creo que sería regresivo nuevamente cuestionar, digamos, el origen de todo este proceso en el plano constitucional. Perfecto. Marcos Barraza nos acompañó hoy en Como Día Lunes, una entrevista sincera abordando los límites y el proceso constituyente que está en vilo. Vamos a ver si es que tenemos más información hoy día, pero con lo que tenemos hasta ahora, te agradezco mucho, Marco, por estar con nosotros y poder compartir estas reflexiones en el inicio de la semana para que nos dé un poco de energía. Soy yo el agradecido, estimado Joaquín, así que un agrado. Un abrazo grande, Marcos, y Un invito abrazo. a revisar las redes de The Clinic, entrar a theclinic.cl, tenemos harto contenido para ofrecer y ustedes pueden ir dejando comentarios en nuestras publicaciones. Que estén muy bien y nos vemos durante la semana con más sorpresas por The Clinic. Hasta luego.